Bueno, en esta parte vamos a hacer un brevísimo resumen de lo que vimos la vez pasada para hacer la hilación, ¿no? Entonces, después de 400 años en Egipto, porque los faraones venían del mismo lugar de donde venían los israelitas, de allá del norte, del Tigris y el Éufrates, de las fuentes, allá rumbo a Rusia, rumbo a la Armenia actual, ¿no? Entonces, de allá venían todos, y entonces, al ver el faraón a José, pues lo sintió de su misma raza, ¿no? Y como por medio de los sueños, él le interpretó lo que le iba a pasar al faraón, entonces lo pone como gran visir, o sea, el segundo de a bordo. Después del faraón, el que mandaba en Egipto era José. Y el faraón, como era Dios, según ellos, pues él estaba tranquilamente en su palacio y tenía gobernando a José. Entonces estuvieron ahí 400 años, pero veíamos que José, después de 200 años, de 1850 más o menos a 1650, este, José empieza realmente a tener, y al entrar en contacto con los egipcios, empieza a pensar ya de una manera mucho menos dura, digamos, no era, él ya vieron ustedes, ¿no? En la niñez, los niños son tremendos, quieren y nosotros igual, ¿no? Quieren que los papás castiguen a sus hermanos y que ellos sean considerados los primeros y que si no son los primeros, pues, son capaces de tener sentimientos tan tremendos como de querer matar a los hermanos. O sea, realmente son los niños inclusive actualmente, ¿eh? Si nosotros vemos, por ejemplo, eh, Sendero Luminoso en Perú, secuestraban a los niños de 8 o 9 años de edad, los entrenaban y después esos niños eran sicarios para ingresar en el ejército de Sendero Luminoso. Ahí lo que hacían era los mandaban a matar a sus papás. O sea, un niño sin Dios es terrible. O sea, los niños son inocentes, abiertos y en un principio siguen al padre. Pero si el padre y la madre no los educan adecuadamente, entonces se vuelven salvajes. Y hay que verlo sencillamente en algunos barrios populares en México, ¿no? Aquí en Naucalpan, simplemente por allá, por el Tejocotal y por barrio, por los barrios es tremendos, la Mancha. Entonces, las personas son terribles, son capaces de matar y se enemistan con sus hermanos. O sea, ahí es donde eh, el Señor, con toda la paciencia del mundo, va educando, llevando al pueblo a pasar por los diferentes lugares en donde Él les va cambiando su modo de pensar. O sea, el Señor. ¿Y cómo se les revela a Dios en aquella época? Pues igual que a Abraham, ¿no? A Abraham se le reveló en sueños. Y la manera como fue cambiando los sentimientos y las emociones y la voluntad de José fue a través de los sueños también, ¿no? Le dio el carisma de interpretar los sueños. Entonces primero interpretó los que él tenía. Los hermanos se enfurecieron con él porque quería ser superior a ellos. Entonces cuando Jacob lo manda, dicen vamos a matarlo. Y Rubén se le mueve un poco el corazón. En realidad Dios está sirviéndose de esos actos tremendos para ir moviendo el corazón de los hermanos, ¿no?
Entonces Rubén dijo, bueno, pero ¿por qué lo vamos a matar? No tenemos por qué matarlo. Vamos a echarlo nada más ahí en el pozo para no mancharnos las manos con la sangre del hermano. Entonces luego ya ven pasar a los madianitas y le dicen, pues, ¿qué tal si se los vendemos como esclavo? Así ya no. Pero ¿qué hacen? Le dicen a su papá que se había muerto José y le infieren un dolor terrible, ¿no? Porque Jacob también tenía, o sea, se acuerdan cuando le cambiaron el nombre, ¿no? En un sueño. O sea, Dios aprovechaba los sueños porque la visión que tenían enfrente, todos los pueblos de la tierra eran de unos dioses terribles, ¿no? Moloch, Astarte, en todos esos dioses terribles que eran las imágenes que conservan de ellos eran serpientes con alas, con ojos flamígeros y que lo que tenían que era defenderse eh, de los dioses haciéndoles sacrificios y inclusive sacrificios humanos, ¿no? Tenían que matar al primogénito para ofrecerse los sacrificios al Dios para que les fuera benigno y los dejara a su suerte. O sea, realmente eran un pueblo muy salvaje, pero Dios, a través de los sueños, va entrando en las personas y las va suavizando. Entonces José, a través de los sueños y de interpretar los sueños al faraón, es nombrado gran visir. Entonces le proporciona a sus hermanos, les dice que vayan por su padre y les proporciona las mejores tierras de Egipto, el Gosén, las tierras del delta. Entonces, y ahí se quedan 400 años. Se mezclan los conceptos de los dioses que tenían los egipcios con los conceptos que traían desde Sumeria, Caldea, todos estos lugares de Medio Oriente traen esa idea de los dioses, ¿no? Entonces, lo que se escribe en la Biblia era en lenguaje que ellos entendían y de acuerdo a su forma de ser eran primitivos y seguían creyendo en otros dioses. Entonces, cuando lo saca de Egipto, ¿qué objetivo tenía Dios? Sacarlos de ese ambiente de mezcla de religiones. Ya los había suavizado. Ya sabían que había que pasar a la otra vida. Ya sabían que había que comportarse bien con el prójimo, ¿no? Dar de comer al hambriento, ya sabían un montón de cosas que captaron en Egipto. Pero realmente tenía Dios que desprenderlos de esas multireligiones que tenían ahí. En primer lugar, para que se olvidaran de que el rey o el gobernante era Dios, de origen divino y había que obedecerlo a fuerza. Entonces lo saca y no lo saca con un rey, ¿no? Lo saca al desierto y en el desierto los empieza a cuidar él para que dependan exclusivamente de él. Ya no hay imágenes de otros dioses, ya no hay sacrificios a otros dioses, entonces dependen de Dios. Y Dios les va proporcionando a través de Moisés, que no es un gobernante, sino es alguien que habla en nombre de Dios. Entonces les da el maná, les da las... Y empiezan a portarse bien, pero cuando Dios les va a dar la culminación de la primera alianza para hacer de ellos un pueblo, les da lo que nosotros ahorita les damos a nuestros hijos. ¿Cuál es la máxima expresión de amor que podemos darle a nuestros hijos? Una educación. En la fe. Exactamente. Una educación, la fe en un solo Dios, pero Dios nos da sus mandamientos.
O sea, Él nos crea conforme a una ley natural que Él mismo da al ambiente donde nos crea y donde nos pone, ¿no? Entonces, él nos pone en un ambiente que tiene leyes, que son las leyes que Él diseñó para que viviéramos juntos en paz y vivir felices. Él proporcionaba todo, pero lo máximo de su obra era darnos sus mandamientos para que nosotros pudiéramos vivir como Él lo había diseñado, con la ley de Dios que está inscrita en nuestros miembros, decía la Biblia. Los miembros es todo lo que forma nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, esa visión de cuerpo que yo les di al principio es la evolución de todos esos 1850 años de historia que culminan en Jesucristo con la nueva alianza. Una alianza en que no hay que apaciguar a los dioses y no hay muchos dioses, hay un solo Dios. Y ningún hombre puede llegar a ser Dios. Si se han fijado que todas las naciones de antes, los griegos, los romanos, todos, el emperador terminaba poniendo su estatua en el templo para que lo adoraran, porque se volvía Dios. Entonces, el viaje en el desierto era para cambiarles todo eso que tenían grabado después de miles de años de historia, que tienen ellos profundamente grabados. Entonces, él dice, soy un solo Dios, ningún hombre es Dios. Y les dice, les doy estos mandamientos para que sea yo su rey. Solo hay un Dios que es su rey, el que los gobierna. ¿Por qué? Porque en los mandamientos se contenía cómo los había hecho. Entonces, de acuerdo a ese diseño de Dios, el pueblo iba a ir cambiando para tener un solo Dios y depender de Dios. Entonces, en el desierto los protege, pero en el momento en que Él les da el culmen de su revelación, les da los mandamientos. Cuando regresa Moisés del monte Sinaí, dura 40 días en el monte Sinaí. Ya ven que el 40 es como una cuaresma, ¿no? Cuaresma de días, cuaresma de años, los 40 años, 40, 400 años en Egipto, ¿sí? Son números simbólicos. Entonces, cuando baja, se tarda 40 días. Y los que estaban allá abajo pierden de vista que hay un solo Dios. Él dice, necesitamos tener un Dios, porque Moisés no baja. Nosotros tenemos que tener un Dios para apaciguarlo, para lo que ellos tenían grabado desde toda su historia hasta llegar a Egipto. Entonces, todo el oro que llevaban lo funden y hacen un becerro de oro. Cuando llega Abraham con los mandamientos, máxima obra de amor de Dios, ya ellos estaban adorando a un becerro de oro. Entonces Moisés se enoja, ya les platiqué, ¿no? Que hace fundir el becerro de oro y los hace tragar a los que lo habían fundido. Y luego les dice, los desampara, dice, ya Dios no los va a seguir protegiendo, ¿no? Entonces aquellos dicen, ay, ¿cómo en medio del desierto? Y se dan cuenta de lo que estaban perdiendo, adorando a otro Dios, ¿no? Al becerro aquel de oro. Entonces le piden perdón y se tiran al suelo y
Y Moisés recibe de Dios la inspiración de que sí les va a regresar los mandamientos, pero sube otra vez, se vuelve a tardar esos 40 días y les entrega los mandamientos, pero ya los pone ante una decisión. Les dice, aquí ustedes, los que quieran seguir a Yahvé, pónganse a mi derecha. Los que quieran regresar a Egipto, porque allá consideran que estaban bien, los que quieren regresar a los dioses de Egipto y a lo que tenían allá, a la izquierda. Entonces los que quisieron seguir a Yahvé se formaron y se regresaron a Egipto, todos los que estaban demasiado metidos en lo material. O sea, deseaban lo que había en Egipto. El oro, el bienestar, la comida y los dioses. Entonces ahí empieza ya un camino al desierto. Habían estado ahí poco tiempo realmente y estaban a unos 1000 kilómetros aproximadamente de la tierra prometida, de la tierra de Canaán. O sea, hubieran llegado en 1 o 2 semanas de caminar, pero ya la gente que había salido de Egipto eran todos los que estaban ahí. Todavía no tenían hijos en el desierto. Entonces, todos los que habían adorado al becerro de oro ya no iban a entrar a la tierra prometida que emana leche y miel, porque habían sido infieles a Yahvé. Con todo y que ya les habían dicho que Yahvé era uno solo, dependían de ellos cada vez que les daba el maná, les daban esto, les daban aquello, se los ayudaba, les daba agua en el desierto. De todas maneras seguían creyendo en otros dioses, ¿no? Bueno, entonces ya no podían entrar. Solo iban a entrar a la tierra prometida los que nacieran en el desierto bajo el mandamiento de Dios y bajo la protección de Dios, un solo Dios. Entonces son 40 años en el desierto para entrar a la tierra prometida las nuevas generaciones. Los que venían de Egipto ya habían sido infieles y seguían en el fondo creyendo en otros dioses. En el momento que vieron que se iban a quedar en el desierto por miedo, algunos dijeron que sí, pero no tenían la fe que da la permanencia en el desierto y la fe en un solo Dios, que son los que nacen en el desierto. Entonces ahí nos habíamos quedado, ¿no? Llegan, se van a través de rumbo al Tigre del Éufrates, rumbo a Babilonia, a un desierto de Sin, al desierto, un desierto tremendo. Entonces dan la vuelta donde era el Mar Muerto y entre el Mar Muerto y el lago de Genezaret pasaba el río Jordán. Venía de las fuentes del Nilo, pasaba por un lado, pero también entraba a Genezaret. Y luego el río Jordán era un río muy caudaloso. Y entonces, después de los 40 años, entran a través del Jordán hacia Canaán. ¿Sí? Canaán estaba al oeste
del Mar Muerto y del lago de Genesaret y del río Jordán. Ahí es donde primero bajó Abraham, Isaac, Jacob y llegan hasta Egipto. Entonces, cuando llegan ahí, ya ni siquiera Moisés puede entrar, porque Moisés también dudó, también fue infiel, porque cuando en una de las circunstancias en Meribá, no tenían agua, Dios le dice, toma tu vara y toca la roca y de ahí va a salir agua. Entonces Moisés duda y toca 2 veces. Entonces sí brota el agua, pero ya Moisés tampoco puede entrar a la tierra prometida, porque ya había sido infiel a Dios. O sea, necesitaba ser Dios con su pueblo de tal manera tajante que tenía que entrar a la tierra prometida a un pueblo purificado por su estancia en el desierto. Ahora, en el desierto, ¿cómo ellos sentían la presencia de Dios, de un solo Dios? ¿Se acuerdan que ya para caminar por el desierto ya tenían las tablas de la ley? Entonces, con el oro fundido, hicieron una caja, Dios les dio a Moisés las medidas y que tenían que ponerle unas argollas y unas pértigas, o sea, unos palos largos, para que fueran cargando ese cofre que fue recubierto de oro por dentro y por fuera, y que arriba de la tapa estaba 2 querubines. Los querubines, ¿se acuerdan que eran los que Dios puso cuando expulsó a Adán y Eva del paraíso? En la prehistoria, eso no es historia, es prehistoria. ¿Sí? Entonces, cuando lo saca del paraíso, pone en la puerta del paraíso unos querubines para que no pudieran regresar al paraíso. O sea, los lanza al mundo ya herido por el pecado. Entonces, dan la vuelta y ahí entonces ya tienen que pasar el río Jordán. Entonces, el único que va a pasar el río Jordán con los nacidos en el desierto, bajo la protección y los mandamientos de Dios, el único Dios, son Josué y otro personaje, Caleb, que son los que andaban pegados con Moisés, subieron al Sinaí. O sea, ellos no fueron infieles y nunca dudaron, son los únicos que permanecieron puros. Entonces, a cargo de ellos van a entrar a la tierra prometida. Entonces, Josué, Moisés le dice, toma mi vara, levántala, igual que Moisés lo hizo. Entonces, 40 años antes, atravesaron el mar Rojo. Ahora, la vara de Moisés se levanta y el Jordán se detiene y entonces el pueblo puede pasar hacia la tierra prometida. ¿Eh? Ahora, ya desde el desierto, ellos tenían el arca sobre los querubines, que eran 2 serpientes que tenían 6 pares de alas. Y tiene su lógica, ¿eh? Eran serpientes, pero una serpiente, si le pones un par de alas, te pues, queda colgando la colita para abajo, ¿no? Tenía que tener pares de alas para que volara la serpiente aquella, ¿no? Entonces los querubines eran serpientes con alas, pero eran con los que Dios
normaba el paso de su pueblo. Ya no podían regresar ¿sí? Pero sobre las alas sobre los dos querubines se posaban los pies de Dios, la Shekinah de Dios, así le decías, la Shekinah de Dios, la presencia de Dios. Entonces, adentro del arca llevaban las tablas de la ley que Dios les repuso, llevaban maná del desierto, porque ya de ahí en adelante ya no iba a haber maná. Llevaban la vara de Moisés, llevaban una serie de cosas y sobre el arca se posaban las pies de Dios. Entonces Dios iba con ellos. Un solo Dios, ningún otro Dios valía, ¿sí? Ningún otro Dios. Entonces ahí entran, y empieza la época en donde después de la escuela, qué es lo que sucede después de la primera etapa de la escuela, digamos, después de la escuela primaria? Las personas pasan de una época de, primero la niñez, luego la escuela, y después viene la pubertad. Salen de la escuela sabiendo ya una serie de cosas. Tienen los mandamientos. Tienen a Dios que va con ellos. Pero ellos tienen ya que hacerse cargo de su vida. Entonces, esa es la época de la pubertad. En aquellos tiempos, ellos tenían que conquistarse la tierra, hacerse cargo de su vida. Les pone una tierra fértil, con agua, con todas las características necesarias, pero ellos tienen que hacer cargo, ¿no? Ellos tienen que conquistar la tierra, expulsar a los que había ahí, y tenían que gobernarse mediante los mandamientos. No tienen rey. José no era el rey. Era un siervo que era el único que se había mantenido puro. Entonces, y Moisés, al que podían haber considerado como su dirigente, se queda en el monte Nebo. Ahí se muere y ahí es enterrado. Ahí en la actualidad está lo que se supone, arqueológicamente no lo han descubierto, pero dicen ahí está la tumba de Moisés. Hasta lo llevan a uno y lo ponen ahí, lo ven, ¿no? Bueno, entonces pasan el río Jordán, inmediatamente a su derecha, la primera conquista que tienen es una ciudad amurallada, que es la ciudad más antigua arqueológicamente descubierta. Están ahí los restos de las murallas, están los restos de las habitaciones adentro de las murallas, o sea, realmente ahí estaba una gran ciudad que estaba, por la que tenían que pasar primero para entrar a Canaán, ¿sí? Es un pasaje grandecito, pero realmente eh, pequeño para las dimensiones del país. Y entonces pasan ahí y ya se abre el país, y de ahí hasta el Mediterráneo están todas las regiones. Ahí se dividieron a través de esos años, se dividieron por tribus las tierras de Canaán, ¿sí? Entonces a unos les tocaba un lugar hacia el norte. Ahí luego, si ustedes lo quieren,
les puedo pasar, hay unos mapas en donde ven en dónde estaban colocadas las tribus, ¿no? Entonces, entran, primero tienen que conquistar Jericó, porque si no, no podían pasar, y era una ciudad inexpugnable. Sus murallas eran, ¿sí? Y entonces es una historia bonita, pero no se las voy a platicar todas, las vamos a leer después poquito a poquito. Entonces, mandan unos espías y para ver cómo están las situaciones, cómo pueden entrar a la ciudad para conquistarla, Jericó y todo. Y entonces, los están a punto de agarrarlos, lo van a apresar. Y hay una prostituta, los defiende, los salva y luego los baja por otro lado de la muralla con unos cuerdas para que se escapen. Y entonces pero ya vieron cómo estaba la ciudad, vieron que eran inexpugnables las murallas, que no los... Y entonces ya Dios les manda, por medio de Josué, ¿se acuerdan de aquello que tenían que dar 7 vueltas a las murallas y luego sonar las trompetas y las murallas se caían? ¿Sí? Entonces ahí es donde digamos que hasta ahí llega Josué y de ahí se inician los jueces. Ustedes comprenderán que para repartirse las tierras, estas me tocan a mí y estas a mí, ¿ustedes qué creen que iba a pasar entre las tribus? Que se iban a pelear, ¿no? Pues sí, las tribus iban a pelearse porque decía, esta me toca a mí, no, esta es mejor tierra para mí. Entonces empezaban a surgir problemas para qué parte de la tierra prometida le tocaba a cada una de las tribus, ¿no? Y entonces, cuando había pleitos y problemas, había un juez que decía, esto le corresponde a este y esto con este límite. Entonces era el que en nombre de Dios juzgaba, entonces le daba a cada quien lo que le correspondía a cada tribu, ¿sí? Ahí pasaron como unos 70 años en el desierto, conquistaban, se mezclaban con las mujeres de la región, empezaban a meter a otros dioses en su panorama, y aunque llevaban la arca de la alianza, y ahí estaba Yahvé, entonces empezaban a tener problemas y empezaban a ser infieles a Yahvé. Empezaban a ver también otros dioses. Y entonces ahí el juez los guiaba para combatir a los otros pueblos y para estipular lo que debía hacer, para que se regresaran otra vez a un solo Dios, Yahvé, que los trajo por el desierto 40 años y que los dio de comer y que les dio sus mandamientos. ¿Sí? Entonces entraban en problemas ahí para los... Entonces, esos jueces, en esa época, como ya se tenía que bastar a sí mismos, ya Josué no les estaba guiando. Tenía que conquistar, tenía que establecerse y tenía que cambiar su estilo nómada por un estilo donde empezaban a sembrar tierra y todo eso, históricamente, ¿sí? Entonces, ahí ellos empezaron a tratar de decir, bueno, si nosotros conquistamos, si nosotros tenemos que hacer esto y necesitamos bastarnos a nosotros mismos, ya no hay maná. Ya ellos tienen que conseguir su agua y todas las cosas que necesitaban. Ellos tienen que construir sus casas ya, como quien dice, al empezar a valerse por sí mismos,
ellos empezaban ya a tratar de establecer gobierno, de establecer quién mandaba, quién no. Entonces, esa etapa difícil, después de la escuela, de empezar a buscar su propio alimento y hacerse cargo y responsabilizarse y todo, esa época en nosotros es la época después de la escuela, del catecismo, después de que sabemos cuáles son los mandamientos, sabemos de la existencia de Dios, sabemos que Dios nos da todo, que es el dador de la vida y que solo hay un solo Dios, que no hay otros dioses y todo. A pesar de todo, ya queremos por nuestras propias luces gobernarnos. Ahí es donde vienen las rebeldías. ¿Sí? Ahí es de nosotros, como pueblo de Dios, ya decimos, bueno, pues si lo que yo recibo de dinero, lo que tengo, pues es fruto de mi trabajo, ¿no? Entonces, pues yo soy el mero mero. Entonces empiezan a rebelarse, ¿por qué tengo que rendirle culto a Dios? Si la comida que conseguí, pues fue con mi trabajo. Y cuando yo me tuve que pelear y me tuve que defender de otras gentes, yo me tuve que defender. Y esto, entonces, sí se dan cuenta que uno empieza a rebelarse y empieza a decir, bueno, pues no tengo por qué ir a la iglesia todos los domingos. ¿Por qué? ¿Y por qué estos mandamientos? A ver, ¿por qué un solo hombre con una sola mujer? Pues no, yo quiero otra mujer, e inclusive las mujeres, ¿eh? O sea, el problema, por ejemplo, de tener más parejas, de la poligamia, no vayan a pensar que les voy a platicar una anécdota para que vean esa época que todos hemos pasado, todos pasamos por esa época. Y todos queremos, en función de bastarnos a nosotros mismos, mandarnos nosotros solitos y nosotros hacernos cargo, ¿no? Es una rebeldía que solo hasta que realmente llega Jesucristo y cambia toda la situación, es cuando realmente nosotros nos empezamos a dar cuenta de que Jesús nos salva, pero que es Dios. Él manda, queramos o no, Él manda. Él es el dador de la vida, Él es el único que la posee, Él la da y la quita cuando Él quiere. O sea, no estamos al mismo nivel. Él es Dios, pero es un Dios que es amoroso. No es como los dioses en aquella época. ¿Sí? Entonces, en realidad, lo que nosotros empezamos es a darnos cuenta poco a poco, después de que viene Jesús y nos libera, nos envía el Espíritu Santo, y entonces empezamos a entender que todo viene de Dios, ¿no? Sí, yo trabajé, yo me gané un dinero y con ese compré alimentos. Compré trigo y yo por eso yo soy el que me proporciona mi alimento. Bueno, el trigo sin Dios sería vida. Los animales sin Dios, nosotros nos reproducimos y hasta los clonamos y quién sabe qué, quién sabe cuánto. Pero la vida de la que nos alimentamos, solo Dios la da. Ningún ser humano ha podido jamás crear una sola célula viva.
para todo eso tiene que crecer mucho. Todavía le llevan del 1150 que entran a la tierra prometida hasta la venida de Cristo. Todo se basa en la primera alianza, que son los mandamientos. ¿Y qué es lo que ocurre con los mandamientos? Dios nos da 10, pero nosotros queremos tener más mandamientos, que son los que nosotros nos damos a nosotros mismos, ¿no? Entonces el pueblo de Israel fue inventando mandamientos para añadir a los 10, y en la época de Cristo ya tenían 613 mandamientos. ¿Sí? ¿Me entienden que se quieren mandar solos? ¿Quieren hacer sus propias leyes? Esa es la pubertad. Y luego, como seguían creyendo en otros dioses, ¿qué es lo que pasaba? Ellos pensaban, por ejemplo, que cuando los filisteos se les echaban encima, o querían ellos conquistarlos, o los jebuseos, o los eteos, o las tribus que estaban habitantes, eran habitantes de allá de Canaán. Entonces, ellos pensaban que si llevaban el arca y creían en Yahvé, entonces al mismo tiempo que se celebraba la batalla aquí en la tierra, al mismo tiempo en el cielo se celebraba otra batalla entre Yahvé, que era el Dios de Israel, y los dioses de los otros pueblos. Si Yahvé les era propicio, entonces Yahvé derrotaba al otro Dios. Y aquí en la tierra ellos derrotaban a los filisteos, a los jebuseos, ¿sí? Entonces eran dos batallas. La batalla arriba, escatológica, que no ven, pero había una batalla entre dioses. Seguirían creyendo en otros dioses. Esa es la época de los jueces. Es la época que es la pubertad. Nosotros, cuando nada más tenemos doctrina y no hemos conocido personalmente a Jesucristo, seguimos creyendo que hay otros dioses. El dinero, la fama, el parecer, las 4 P's que se llaman: poseer, placer, parecer y poder. Son dioses. Entonces, nosotros tenemos que seguir a esos dioses para tener dinero, porque no queremos depender de Dios para el dinero. Esa es la rebeldía. Esa es la pubertad. Queremos darnos nuestras propias leyes y tenemos una constitución que ha tenido mucho más reformas que artículos tenía la primera constitución que se hizo hace 2 siglos. Queremos nuestras propias leyes y nosotros nos sometemos a ellas. No nos manda las leyes de Dios, sino las leyes que nosotros nos damos a nosotros mismos. Es otra vez regresar a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si hay algo en el que no me explico bien, ustedes díganmelo, sí, me interrumpen, porque estamos en un taller, ¿no? Entonces, bueno, ustedes me interrumpen si quieren, ¿sí? Sí, Bueno, gracias. entonces, Ujú. esa época
de los jueces es la época de la pubertad. Entonces, ¿qué tuvieron ellos en esas? Tuvieron en realidad 5 jueces. Y yo creo que ustedes han oído los nombres, ¿no? Gedeón, Jefté, Sansón, Elí y Samuel. E inclusive había una jueza que se llamaba Débora. Ahí está, un día lo vamos a leer porque es interesante ver que también hubo una jueza, mujer. Entonces, ¿y qué sucedía con los jueces? Que si creían en Yahvé, llevaban el arca de la alianza, lo habían constatado en las batallas, de todas maneras eran infieles. Y creían en los otros dioses y se juntaban con las mujeres del otro pueblo. En lugar de tener su mujer nada más, tenían una mujer cananea, una jebusea, ¿sí? Entonces se mezclaban con ellas, metían y entonces empezaban a tener problemas. Y entonces Yahvé los dejaba a sus fuerzas, a su libre albedrío. Entonces, los otros pueblos les ponían unas tranquilizas pavorosas y casi los acababan. Pero entonces, a chillarle al juez. Y entonces, el juez los encabezaba otra vez, volvían a montar el arca, la llevaban enfrente a la batalla, y volvían a conquistar, y otra vez volvían a ser infieles, y volvían a ser infieles, ¿sí? Y todavía todavía eran tan rudos que todavía creían que había que apaciguar a los dioses. Por ejemplo, nada más les voy a dar 2 o 3 casitos, ¿no? Por ejemplo, Jefté. Jefté los lleva a la conquista, pero no tenía confianza. Jefté era medio miedoso, para decirlo de una manera tranquila y coloquial. No confiaba en que Dios lo hiciera triunfar. Él no quería ser juez, lo eligieron porque se supone que era buena gente. Ok. Entonces, al momento de hacer oración, de clamar al cielo para ir a pelear, entonces Jefté le promete a Dios que cuando regrese de la batalla, si él le es propicio y gana la batalla, entonces a la primera persona que se encuentre al regresar al pueblo, él la va a sacrificar a Dios. La va a degollar, la va a matar, la va a sacrificar a Dios. Fíjate, todavía tenían esos conceptos clavadísimos. ¿Y qué es lo que sucede? Que Dios le da el triunfo, obviamente, porque era juez. Entonces le da el triunfo, triunfan, vuelven a gobernar y ¿qué creen? En el momento que regresa Jefté a su pueblo, de su casa sale corriendo su hija, que era hija única. Y entonces se pone tristísimo Jefté porque va a tener que sacrificarle, pues él se lo prometió a Dios. O sea, todavía no entendía, ¿verdad? Entonces, su hija le dice, sí, acepto el sacrificio porque pues es a Dios, ¿no? Esa llave. Pero entonces le dice, dame permiso de ir a despedirme de la vida con mis amigas. Suben al cerro y bueno, es una historia bonita, romántica, cruel, tremenda. Jefté. Luego, Sansón. La mamá de Sansón era como acontece en la Biblia, ¿no? Era estéril. ¿Por qué? Porque Dios les estaba enseñando
que es Dios el único autor de la vida, solo Dios. Entonces, ella le dice que si le da un hijo, ella lo va a consagrar a él. Y entonces Dios le dice, sí, ok, ahora de aquí en adelante te vas a tener el hijo y cuando lo tengas me lo vas a dedicar a mí, me lo vas a consagrar a mí. Y va a tener una gran fuerza, enorme fuerza, la de Sansón. La historia de Sansón sí la conocen, ¿no? Más o menos. Yo no Más sabía o que era menos. juez. Yo no sabía que era juez. Los jueces son estos, sí, Gedeón, Jefté, Sansón, Elí, Samuel y Débora, que fue una jueza. Bueno, jueza con A, ¿eh? No juez, mujer, sino jueza. Bueno, entonces, eh, le da una fuerza prodigiosa, altísimo, de más de 2 metros, con una musculatura pavorosa. Le dice, pero como señal de que va a ser consagrado a mí y que va a ser juez de Israel, entonces no se va a cortar el pelo. Si se corta el pelo, va a perder su fuerza. Entonces va creciendo y hay varios episodios. No sé si vieron alguna película de Sansón, como él se pelea con un león. Allí en la tierra, en Canaán, había leones, ¿eh? Y dicen que eran leones, y los describen la historia, que eran como más chicos, más correosos que los africanos, pero eran pelirrojos, eran con pelo rojizo. Por eso se llaman el león de Judá. Entonces se pelea con el león, le agarra las quijadas y le rompe las quijadas y lo mata con sus propias manos. Entonces, y cada vez que, por ejemplo, los filisteos los atacan. Entonces Sansón, él solo con una quijada de burro, mata a 3,000 filisteos y los derrota y vuelven a tener. Pero adivina qué, adivinen qué. Le gustó una mujer de ahí, una mujer filistea que se llamaba Dalila. Y entonces, pues, la seguía por todos lados como perrito, ¿no? Y Dalila le daba chance. Y, y como veía que del poder de Sansón, llevaba de los sacerdotes de los filisteos, llevaba la misión de averiguar en dónde radicaba la fuerza de Sansón para poder derrotarlo y quitarle el terreno ese, la región, quitársela a la tribu de Sansón, ¿sí? Entonces Sansón primero no le decía nada, ¿no? Decía, no, pues en realidad mi fuerza radica en que tengo aquí este bastón que hice con maderas de no sé qué. Y en total, Dalila va y raja, entonces le quitan el bastón, pero adivina que a la hora que lo quieren derrotar les pone una friega pavorosa, porque pues, no se le había quitado la fuerza. Y así, hasta que un día Dalila le dijo, si quieres otra vez estar conmigo, o me dices en dónde radica tu fuerza o ya no te voy a volver a recibir aquí. Y adivinen qué hizo. Pues rajó, le dijo a Dalila, Oh, lo débil del hombre. lo débil del hombre. Y la debilidad del hombre, ¿en dónde está? A En ver, la mujer. digan.
en la mujer. ¡Ay! ¿Cómo se dieron cuenta? ¿A Ujú. poco? Entonces, eh, bueno, una cosa, un detalle, Cuco, de el que no se cortara el pelo era símbolo de, al que no le cortaba el pelo y estaba consagrado a Dios, se le llamaba nazareno, ¿sí? Ujú. Eran los nazarenos. Bueno, entonces ya saben la historia ¿sí? Entonces, Dalila va y raja, y obviamente llegan los filisteos. Dalila le dice, se esconde unas tijeritas y va y se acuesta con Sansón. Y luego en la noche, cuando está bien dormido, Sansón le corta el pelo y lo deja pelón. Entonces llegan los filisteos, lo derrotan, le sacan los ojos, o sea, lo dejan ciego, y derrotan a los israelitas, ¿no? Y entonces ya de- derrotan a los israelitas, y tiempo después Sansón ora a Dios, realmente se da cuenta que por andar con Dalila fue que perdió realmente su poder, ¿no? Entonces se arrepiente y todo, y entonces lo llevaba siempre encadenado, pero él ya tenía pelo. Entonces se entra en el templo de los filisteos, y cuando están reunidos todos los filisteos adentro de un templo enorme que tenían ahí, entonces Sansón le dice al niño que iba ahí con él, le dice, acércame por favor a las columnas bases del templo. Entonces lo acerca, y entonces Sansón, que ya había recuperado su fuerza, tira las columnas y apachurra a los filisteos. Pero él muere ahí también, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ahí también es todo lo que le pasa al que es eh, puberto, ¿no? Hacen cosas, se mandan solos, no siguen los mandamientos de Dios, no cumplen lo que deben cumplir, no obedecen, y, y son derrotados. Y los otros dioses, el dios dinero, el dios poder, el dios placer, ahí se juntó todo, ¿eh? Placer y el parecer, la fama. Entonces, eso y muchos otros dioses que tenemos. Luego, nosotros tenemos hasta un dios automóvil. Entonces, si alguien se sube a nuestro dios sala, ¿no? Una sala que está cubierta y que nunca nadie puede entrar en la sala porque tiene que estar bonita. Pero entonces nadie la usa. Las disposiciones puede derivar en sanciones que van Bueno, de 1,000 pesos hasta más de 7 millones de ¿qué, pesos. qué oigo ahí, eh? Ay, perdón, es que como tengo yo el audio abierto, Ah, para decir algo, por eso, pero está aquí con mi hermano viendo la televisión. bueno, ok. Entonces, lo que podemos hacer es para estas sesiones, tú manejas bien el micrófono, ¿no? Lo apagas y cuando quieres hablar lo vuelves a encender. Sí, ya Gerardo, sí, tienes razón, perdón. Entonces, pero no, lo que estoy haciendo es organizándome, porque yo ya tengo experiencia en esto del ay, de las plataformas para enseñar. Entonces, normalmente, si dejas abiertos los micrófonos, se interrumpen o se vicia el sonido. Cuando hablan dos al mismo tiempo, la computadora lanza un delay, o sea, un retraso de un segundito para que hable uno después del otro,
Y ese delay hace que se mezclen las dos voces y luego tres, y luego ya no se entiende nada. Pero ese es lo técnico para manejar estas sesiones. Bueno, todavía tenemos tiempo, ¿verdad? ¿O ya no? Sí, sí, hay minutos, sí. Sí, bueno. A ver si terminamos la pubertad. Entonces, después viene Elí. Y Elí sí era fiel, sí hacía caso de lo de Dios y todo perfecto, pero Elí era muy débil con sus hijos. Entonces sus hijos se volvían como los hijos del peje. Entonces hacían negocios inadecuados, le quitaban las cosas a los otros, se metían con las mujeres de otros, o sea, realmente no cumplían los mandamientos, se portaban muy mal. Y Elí, con una gran debilidad, nunca los supo educar. Entonces, pasan muchos eventos, realmente Elí sigue siendo juez y todo, pero en un momento dado, Dios decide quitarle la judicatura, quitarle lo de juez y reemplazarle por otro. Entonces, había un muchachito llamado Samuel que también había nacido de una madre estéril, que también la madre lo decidió consagrar a Dios y que lo pusieron al servicio de Elí para que fuera aprendiendo. Entonces, en un momento dado, está Samuel dormido ahí en la casa en un cuarto junto al de Elí, y oye una voz que le dice, Samuel, Samuel. Entonces se levanta y corre al cuarto de Elí y le dice, Señor, ¿me llamas? ¿Me llamabas? No, no te llamé, no te llamé, no, no, vete a acostar, no, no, yo no te hablé. Otra segunda vez, Samuel, Samuel, sale corriendo, ay, Señor, ¿qué ahora sí me estás llamando? No, no, no te llamo, vete. Y ya la tercera vez le cae el 20 a Ali. Diosito le hace ver que, que él es el que le está hablando personalmente a Samuel. O sea, ¿qué quiere decir? Que lo estaba reemplazando, ¿no? Entonces ya le dice a Samuel, oye, ahora que te vuelvo a hablar, ya no vengas aquí conmigo, sino dile, habla, Señor, que tu siervo espera. Entonces, lo hace y entonces ya Dios empieza a comunicar con Samuel, que es el último juez. Ahí, en esas épocas y en esas circunstancias de aquella época, sí, Diosito sí castigaba, ¿eh? Entonces ahí que castiga a los hijos de Elí y a Elí ya lo retira del servicio y le vienen enfermedades y muere. Entonces Samuel se queda a cargo y es Dios el que entonces ya es el quinto juez, el sexto con Débora, ¿no? Entonces llega un momento en que él empieza a juzgar y empieza a ayudarlo. Acuérdense que juzgar no es nada más dirimir diferencias, no es guiarlos en las batallas, que interpretar los mandamientos como debería de ser, no como cada quien los interprete a su manera, en fin, ese era el juez. Entonces, en un momento dado, el pueblo va con Samuel y le dice, oigan, ya llevamos ya mucho tiempo en la tierra prometida, ya nos hacemos cargo, ya estamos, entonces queremos, todos los otros reinos, todos los otros lugares de la tierra tienen un rey y nosotros queremos tener un rey. O sea, no querían ser mandados por la ley de Dios,
sino querían tener un rey de la tierra. Y entonces Samuel se enoja, pues le da un coraje tremendo, igual que Moisés, que quería aventar las tablas de la ley, se pone furioso, se los pone como chanclas. Entonces ya se va y Dios le habla otra vez en sueños y le dice, Samuel, Samuel, no es a ti a quien rechazan, es a mí. O sea, si ellos te piden un rey, dales el rey que ellos quieren, pero adviérteles. Adviérteles que lo que va a hacer ese rey con ustedes va a ser leva para librar sus batallas. Les va a cobrar impuestos para mantenerse él y su palacio. Va a llevar a muchas de sus mujeres como sirvientas a su palacio. Los va a poner enfrente de la batalla. O sea, les va a hacer lo que hacen los reyes de la tierra, ¿no? O los presidentes, hasta los pejes. Bueno, entonces, adviérteles. Entonces, llega Samuel, los, les dice lo que les va a ocurrir y todos dicen, no le hace, nosotros queremos un rey. Y eligen a uno, ¿cómo creen que lo eligen? Pues guapo, ¿no? Casi 2 metros de estatura, cabello rubio, ojos azules, lavaderito aquí en el estómago, así musculoso y todo. Y bueno, sí, y ahí es donde empieza la etapa de la adolescencia, la primera etapa del reino, que también es bien, pero bien interesante. Pero sí entienden cuando ya dicen, ya soy capaz de bastarme a mí mismo, ya pienso con claridad, yo sé lo que sé hacer. Oye, mijo, pero es que, mamá, yo sé lo que tengo que hacer. Es cuando se revelan completamente los pubertos, ¿no? Abominable legión de pubertad. ¿Y qué es lo primero que hacen? Mira, mamá, dice la muchacha, yo quiero mi rey de la tierra. Es que, pues no, pues yo aquí vivo con mi papá y todo lo tengo y todo me va bien, pues sí, me paga la colegiatura, esto, pero yo quiero mi rey, mi hombre, con el que yo pueda estar, que va a ser mi. Entonces, ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Ah, ¿quieres tu reycito? Bueno, y entonces la mamá ilusamente le dice, bueno, mira, ¿qué te parece fulanito? Ay, no, ese no, ni siquiera habla. No, 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 no es divertido, no sabe bailar, ni canta, ni sabe chistes. No, 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 este es rete aburrido, ¿no? Oye, y fíjate, este ya tiene carrera, tiene profesión, y ya te puedes, no, 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 espérate, no, no. Yo el que quiero es rubio, ojo azul, lindo. Ay, pero fíjate que lo que hace, ¿no? Yo quiero, oye, es que te va a hacer esto, te vas a ver, si no te fijas, te va a esclavizar, vas a ver, y luego te, pues no le hace, yo quiero mi reycito, pues órale, ahí te va tu rey. Sobre advertencia no hay engaño. O la reinecita, lo que sucedió con Sansón, no sé, lo que sucedió con. Y entonces ya ahí empieza la adolescencia. Quiero mi rey y me voy con él. Y luego ya viene, ay, 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 me equivoqué y yo tengo derecho a ser feliz. ¿Por qué no? Yo quiero mejor otro rey. Este ya no, porque ya de plano no se puede vivir con él, pero quiero otro rey. Entonces
permanecen en el mismo infierno, pero con otro diablo. La adolescencia es eso. No quiero que Dios me gobierne, ni que mis papás me digan qué es lo que me conviene. Yo quiero elegir. Normalmente, cuando no hacen caso, se equivocan. Y las veces que hacen caso les va bien. Luego tienen maridos que cumplen 60 años con ellas y cosas así. Bueno, entonces ahí es donde termina la pubertad, pero sí se dan cuenta cómo es un paralelismo con nuestra propia vida, ¿no? Niñez, educa sentimientos, saben que Dios existe, pero creen en otros dioses, se pelean unos a otros, son envidiosos, ambiciosos, quieren todo para ellos, son capaces de matar a sus hermanos. Todo eso viene hasta que Dios se compadece de ellos y primero en sueños y ya mucho después, poco a poco, a algunos de los profetas ya les habla directamente y así hasta que Él manda a su propio Hijo y Dios dirige su palabra, que es su Hijo, que es Dios, y ya el que cree en la palabra de Dios y hace la voluntad de Dios, es salvo, tiene vida eterna. Entonces, ahí terminamos la parte de la pubertad que se llama los jueces. Los jueces. Ujú. Ah, bueno. Bien. Sí, está bien. Memo, ¿todavía hay tiempo? Hay unos minutitos para oración Ajá. o hacer un canto de alabanza, como gusten. ¿Sí está Sí. feliz? Sí, está Felipito. Ah, bueno, ok. Ahora les iba yo a decir una cosa también, ¿eh? También unas cosas aparte, no son para las asambleas de ahorita ni nada, pero hay en Spotify una serie de personas que hacen unas oraciones divinas, que rezan la coronilla de la misericordia, que rezan la corona de San Miguel Arcángel, que es, son bonitas, les voy a decir el nombre y ustedes ya, si quieren ponerlo algún día, si están a medianoche y quieren, se sienten pues un poquito mal y quieren ponerse en presencia de Dios, hay uno que se llama Felipe Gómez, así le piden, miren, Sí. Alexa, Felipe Gómez en Spotify. This is Felipe Gómez en Spotify. Escuchen tantito. A lo mejor no agarró la indicación. No sé, ahí va. Ya no tengo que temer, ya no hay cosas que me asusten, no me da miedo el ayer y tampoco mi mirada quiere ver el porvenir y saber a dónde ir por un mañana. Ni lo que pueda pasar, si de las preocupaciones yo no me puedo encargar, si no tengo más razones
o si me voy a quebrar. Dios me dice hay que esperar bajo tu manto. Bajo tu manto no hay tempestades que me azoten contra el viento. Esclavitudes amarradas por el tiempo. Yo tengo todo, te tengo a ti. Bajo tu manto, lleno de estrellas que iluminarán mi noche. Ya no habrá juicios, fariseos o reproches, pues soy tu hijo, cuidas de mí. Ya no Alexa, tengo. cancela. Quería darles ese tip. Por ejemplo, uno es Felipe Gómez y el otro se llama Miguel Enrique Cubillas. Entonces, a ellos, por ejemplo, Felipe Gómez reza precioso, cantada, la coronilla de la misericordia. O sea, son canciones muy bonitas que para cuando uno en la noche te levantas a las 3 de la mañana, a veces se levanta uno y estás así sin pegar los ojos, pones esto y te pones en presencia y es bien bonito. Entonces dijo, pues se llama Felipe Gómez. Ahí sí la quieren ir ensayando poco a poco. Ahí, ya tenemos un Felipe Latiri, ahora hay el otro Felipe Gómez. Felipe Gómez. Y tiene además, tiene un coro de niños que le acompaña a otras canciones. Son puros niños. Bien bonito el coro de niños. Para Sí, oración en las noches. sí, muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, entonces, Pues, ¿paramos grabación? Sí. sí. Ya va a salir